El problema número uno nos dice que si se hacen reaccionar 50 gramos de nitrato de potasio con 25 gramos de aluminio, ¿cuántos gramos de amoníaco se producirían si se toma en cuenta que la reacción se realiza en un medio básico y tiene un porcentaje de rendimiento del 81%? La reacción sin balancear toma la forma que se ve en la ecuación número uno debajo del enunciado. La ecuación número 2 es la ecuación iónica o con las cargas de la mayoría de los elementos que forman parte de la reacción. En ella vemos identificado al nitrógeno en rojo, que es el elemento que se reduce, y al aluminio en azul, que es el elemento que se oxida. El paso número uno es identificar las semirreacciones de oxidación y reducción. En el caso de la reacción de oxidación, hacia la izquierda tenemos el aluminio con carga cero en estado libre. Y hacia la derecha tenemos al aluminio que forma parte del ion aluminato con carga formal de -1 y que está unida a un potasio, por lo tanto forma parte de la sal aluminato de potasio. Como estamos en un medio básico, la sal tienden a disasociarse de en sus iones. Por lo tanto, ese potasio, ese ion potasio que tenemos ahí, no se coloca dentro de la semirreacción de oxidación. En cambio, el aluminato, el ion aluminato, sí se coloca dentro de la semirreacción. Por eso la semirreacción toma la forma de Al con carga formal 0 a la izquierda y a la derecha se coloca el ion aluminato. En el caso de la reacción de reducción, el nitrógeno en la izquierda tiene carga de +5 y forma parte del ion nitrato con carga formal de -1 y está unida a un potasio y formando la sal nitrato de potasio. Como es una sal también, se disocia el ion potasio y se coloca solo el compuesto nitrato dentro de la semirreacción. A la derecha tenemos el amoníaco, que no es una sal, así que no se disocia, así que se debe colocar en su totalidad. Procedemos a balancear las dos semirreacciones por el método del ion-electrón. En la parte de la izquierda tenemos la semirreacción de oxidación. Vemos que el aluminio en los reactivos posee una carga de 0 y en los productos posee una carga de +3. Esto quiere decir que el aluminio de los productos perdió 3 electrones. Por lo tanto, añadimos estos 3 electrones sumando dentro de los productos. A su vez, para compensar los dos aluminios que son del aluminato, vamos a añadir 2 moléculas de agua en la parte de los reactivos. En el siguiente paso, vamos a compensar las 4 moléculas de hidrógeno, los 4 átomos de hidrógeno añadidos en las 2 moléculas de agua, pero debemos recordar que nos encontramos en un medio básico y no en un medio ácido. En un medio básico no abundan los iones de hidrógeno positivo, abundan los iones de hidróxido. Por lo tanto, vamos a colocar tanto en la izquierda como en la derecha la cantidad de iones hidróxido que se añaden en comparación con los hidrógenos. Se añaden 4 átomos de hidrógeno, entonces añadimos 4 iones de hidróxido. Con estos 4 iones de hidróxido y los 4 iones de hidrógeno, vamos a formar 4 moléculas de agua. Y en el siguiente paso vamos a tener aluminio con carga de 0 más 2 moléculas de agua y más 4 iones de hidróxido en los reactivos. Y en la parte de los productos, el compuesto aluminato más 4 moléculas de agua. Si vemos a la reacción como una ecuación, estos compuestos que son iguales, el agua, se restan y obtenemos la ecuación número 3, que es la ecuación de la semirreacción de oxidación balanceada. En la parte de la derecha tenemos la ecuación, la semirreacción de reducción. Aplicamos el mismo procedimiento, pero ahora, como es la ecuación de reducción, los electrones se añaden dentro de los reactivos. El nitrógeno pasa de un estado de +5 a -3 y esto es la ganancia de 8 electrones. Y el nitrato posee 3 oxígenos, se añaden 3 moléculas de agua. En el siguiente paso, para compensar los nitrógenos, en los reactivos tenemos que contar los 6 hidrógenos que forman parte de las moléculas de agua y los 3 hidrógenos que están dentro del amoníaco. Se añaden 9 iones de hidrógeno, por lo tanto añadimos también 9 iones de hidróxido, tanto a la derecha como a la izquierda. En el siguiente paso formamos 9 moléculas de agua que se restan con las moléculas de agua de parte de los productos y nos queda la ecuación número 4 que es la semirreacción de reducción.
Ahora, ya que tenemos las dos semireacciones listas, lo que queremos hacer es combinarlas de tal forma que los electrones se cancelen, pues en la ecuación original no están los electrones. Entonces, para esto vamos a multiplicar la primera semireacción por el coeficiente que tiene el electrón en la segunda semireacción y viceversa, de tal forma que nos va a quedar un 8 multiplicado por la semireacción de oxidación y un 3 multiplicado por la semireacción de reducción. La semireacción de oxidación queda de la siguiente forma: 8 moles de aluminio más 32 iones de hidróxido producen 8 iones aluminato más 16 moles de agua más 24 electrones. Mientras que la reacción de reducción nos quedaría como 3 moles de iones nitrato más 24 electrones más 18 moles de agua van a producir 3 moles de amoníaco más 27 iones de hidróxido. Para combinar estas dos semireacciones vamos a sumar los productos de una con los productos de la otra y los reactivos de una con los reactivos de la otra. Al hacer esto, vemos que se nos cancelan los 24 electrones porque los tenemos tanto en los reactivos como en los productos. Y lo mismo pasa con las moléculas de agua y con los iones hidróxido, porque los tenemos en los productos y en los reactivos. Entonces ahí podemos restar sus coeficientes, de tal forma que la ecuación nos va a quedar 8 átomos de aluminio más 5 iones hidróxido más 3 iones nitrato más 2 moléculas de agua producen 8 iones aluminato más 3 moléculas de amoníaco. Y para obtener finalmente nuestra ecuación balanceada, lo único que falta hacer es multiplicar o añadir a los iones hidróxido, nitrato y aluminato los cationes de potasio que le habíamos retirado al inicio. Así que finalmente tendríamos la ecuación balanceada, que sería 3 moléculas de nitrato de potasio más 8 átomos de aluminio más 5 moléculas de hidróxido de potasio más 2 moléculas de agua que producen 3 moléculas de amoníaco más 8 moléculas de aluminato potásico. Ahora bien, recordemos que la pregunta es ¿cuántos gramos de amoníaco se produciría si esta reacción tiene un porcentaje de rendimiento del 81%? Y esto sale con estequiometría. Lo primero que vamos a necesitar van a ser las masas molares del nitrato de potasio, del aluminio y del amoníaco, que son respectivamente 101 gramos sobre mol, 27 gramos sobre mol y 17 gramos sobre mol. El problema nos dice que se hacen reaccionar 50 gramos de nitrato de potasio con 25 gramos de aluminio. Así que para determinar cuántas moles realmente se producen de amoníaco, lo que necesitamos saber es quién es el reactivo limitante. Entonces vamos a empezar por el nitrato de potasio. Dividimos 50 gramos de nitrato de potasio por su masa molar. Y así obtenemos la equivalencia a moles de 50 gramos de nitrato de potasio, que serían 0,495 moles de nitrato de potasio. Relacionamos ahora la cantidad de moles que se producen de amoníaco por cada mol de nitrato de potasio según la ecuación que encontramos. Y vemos que por cada 3 moles de nitrato de potasio se producen 3 moles de amoníaco. Y como es una relación de 1 a 1, pues se van a producir también 0,495 moles de amoníaco. Ahora vamos a hacer lo mismo con los 25 gramos de aluminio. Lo dividimos entre su masa molar y eso nos da como resultado 0,926 moles de aluminio. Ahora vemos la relación que existe en la ecuación balanceada entre las moles de aluminio y las moles de amoníaco. Vemos que por cada 8 moles de aluminio se producen 3 moles de amoníaco. Así que 0,926 moles de aluminio van a producir 0,347 moles de amoníaco. Es decir, que el aluminio produce menos moles de amoníaco que el nitrato de potasio, por lo que el aluminio va a ser nuestro reactivo limitante. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la ecuación que dice que el porcentaje de rendimiento de una reacción química va a ser igual a la cantidad real producida sobre la cantidad teórica, multiplicado por el 100%. Ya el problema nos dice que el porcentaje de rendimiento es del 81%, y acabamos de calcular que la cantidad real producida de amoníaco es 0,347 moles.
Así que vamos a despejar para encontrar la cantidad real, que es la que estamos buscando. Y nos quedaría que el porcentaje de rendimiento sobre 100 multiplicado por la cantidad teórica va a ser igual a la cantidad real. Esta cantidad la tenemos en moles, estamos trabajando en moles. Así que nos queda que 81% multiplicado por 0,347 sobre 100% va a ser igual a 0,28 moles de amoníaco. Esta cantidad vamos a convertirla a gramos multiplicando por la masa molar del amoníaco, que es 17,04 gramos. Y eso nos da como resultado que se producen 4,77 gramos de amoníaco. Continuando la presentación de mi grupo, ahora les hablaré acerca del problema 2, que nos pide determinar los gramos de carbono y trióxido de cromo que se requieren para producir 200 gramos de cromo metálico si se sabe o conoce que la reacción tiene un rendimiento de 85%. Para resolver el problema debemos tener en cuenta la reacción primeramente, que nos dice que hay un átomo de carbono que reacciona con un átomo de trióxido de cromo y produce cromo y dióxido de carbono. El primer paso a realizar es balancear la reacción por el método redox, donde debemos determinar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Al observar la reacción determinamos la carga de cada elemento y se observa que el carbono al inicio tiene una carga de 0 y el cromo tiene una carga de más 3. Sin embargo, la carga del carbono cambia de 0 a más 4, lo que nos indica que pierde electrones, por lo tanto se oxida y es nuestro agente reductor. Mientras que el cromo pasa de tener una carga de más 3 a tener una carga de 0, que nos indica que gana electrones y se reduce, por lo tanto es nuestro agente oxidante. Al saber que el elemento se oxida y se reduce, debemos construir nuestra ecuación. Para construir la ecuación debemos tener en cuenta que el cromo gana 3 electrones que serán colocados en el lado izquierdo. Esto será para nuestro segundo paso y el carbono pierde 4 electrones por los que serán colocados en el lado derecho. Con estos datos podemos construir ya la ecuación, que nos quedaría por el lado de los cromos 3 electrones más cromo de carga más 3 produce cromo de carga 0. Esto lo multiplicamos por 4 ya que queremos eliminar los electrones. En el caso del carbono nos quedaría carbono de carga 0 produce carbono de carga más 4 más 4 electrones. Y esto lo multiplicamos por 3 por la misma razón de que queremos simplificar los electrones. Al multiplicar cada uno por su respectivo número, 4 y 3, obtendremos 12 electrones más 4 átomos de cromo de carga más 3 producen 4 átomos de cromo de carga 0. Y en el caso del carbono nos quedaría 3 átomos de carbono de carga 0 producen 3 átomos de carbono de carga 4 más 2 electrones. Aquí se simplificarían los electrones y nuestra solución total o final sería 3 átomos de carbono de carga 0 más 4 átomos de cromo de carga más 3 producen 4 átomos de cromo de carga más 0 más 3 átomos de carga más 4. Al obtener esto podemos ya balancear nuestra reacción, que nos quedaría 3 átomos de carbono más 2 átomos de trióxido de cromo producen 4 átomos de cromo más 3 átomos de dióxido de cromo. Para el paso 3 necesitamos calcular lo que es el rendimiento teórico del cromo. Para esto utilizaremos la ecuación del porcentaje de rendimiento, que es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico multiplicado por 100%. Al despejar el rendimiento teórico de la ecuación, nos queda que el rendimiento teórico es igual al rendimiento real, que son 200 gramos, sobre el porcentaje de rendimiento, que son 85%, multiplicado por 100%. Al hacer los cálculos nos queda que el rendimiento teórico es igual a 235,29 gramos de cromo. Para el paso 4 necesitamos calcular lo que es la masa molar del trióxido de cromo. Para esto necesitamos calcular la masa molar del cromo y del oxígeno.
La masa molar de cromo sería 2 multiplicado por la división entre 51,996 gramos sobre mol, lo cual nos da como resultado a 103,992 gramos mol, y la del oxígeno sería 3 por la división entre 16,0 gramos sobre mol, lo cual nos da como resultado a 48,0 gramos mol. Para sacar lo que es la masa molar del trióxido de cromo, se suman estas cantidades, lo cual nos da como resultado a 151,992 gramos mol. Para el paso 5 necesitamos calcular los gramos del trióxido de cromo y del carbono. Los gramos del carbono lo sacamos del rendimiento teórico, que es 235,29 gramos de carbono, multiplicado por la división entre un mol de cromo sobre 51,996 gramos de cromo, multiplicado por la división entre 3 moles de carbono sobre 4 moles de cromo, lo cual nos da como resultado a 3,394 moles de carbono. Al multiplicar ese resultado por la división entre 12,01 gramos de carbono sobre un mol de carbono, nos da los gramos del carbono, que es igual a 40,76 gramos de carbono. Los gramos del trióxido de cromo, que en este caso sería nuestro reactivo limitante, partimos también del rendimiento teórico, que es 235,29 gramos de cromo, multiplicado por la división entre un mol de cromo sobre 51,996 gramos de cromo, multiplicado por la división entre 2 moles de trióxido de cromo sobre 4 moles de cromo, lo cual nos da como resultado a 2,262 moles de trióxido de cromo. Multiplicando ese resultado por la división entre 151,992 gramos de trióxido de cromo sobre un mol de trióxido de cromo, nos da que el 348,80 gramos de trióxido de cromo. Problema número 3. En la siguiente reacción, al intervenir 0,987 moles de cobre con 0,5 litros de ácido nítrico, se produjeron experimentalmente 1,4 gramos de nitrato de cobre 2. Entonces hay que calcular cuántos gramos de nitrato de cobre 2 se obtienen y cuál es el rendimiento de la reacción. La reacción se da de la siguiente manera. Cobre reacciona con ácido nítrico y produce nitrato de cobre 2 más óxido de nitrito más agua. Se puede apreciar que la reacción no está balanceada, por lo que procedemos a balancearla por el método redox. Entonces, como el cobre está solo en la parte izquierda de la ecuación, este tiene carga negativa y del lado derecho de la ecuación pasa a ser positiva, ya que en el ion nitrato de cobre está el radical nitrato, que tiene carga negativa y se multiplica por 2, teniendo entonces una carga 2 negativa, y entonces para que el nitrato de cobre 2 mantenga su propiedad de carga neutra, tenemos que el cobre tiene una carga de 2 positiva. Entonces sumamos dos cargas negativas de tal manera que más 2 menos 2 es igual a 0. Por otro lado, tenemos que radical nitrato pasa a ser óxido de nitrito, más, entonces añadimos 2 moléculas de agua, y para compensar entonces la diferencia de masas entre el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, añadimos 4 protones en el lado izquierdo de la ecuación, compensando así la masa del hidrógeno añadida por el agua. Ahora, si nos fijamos en las cargas de la derecha, estas son neutras, y en el lado izquierdo son 3, porque 4 por 1 menos 1 es igual a 3. Entonces eliminamos la carga de la ecuación agregando 3 electrones que eliminarán las cargas en los reactivos para que los productos sean igual a 0. Como la cantidad de electrones ganados deben ser igual a los recibidos, multiplicamos las ecuaciones por 3 y por 2 respectivamente para obtener que 3 cobre de carga 0 más 8 hidrógeno
más 2 radical nitrato da igual a 3 cobre de carga 2 más 2 óxido de nitrito más 4 agua. Finalmente llevamos esto a la ecuación original para escribirla de manera balanceada y obtenemos que 3 de cobre más 8 que inicialmente eran del hidrógeno y ahora pasan a ser del ácido nítrico, ya que este es el reactivo que lleva el hidrógeno, dan como resultado 3 de nitrato de cobre 2 más 2 óxido de nitrito. Bien, una vez que tenemos la ecuación correctamente balanceada, utilizaremos sus factores estequiométricos para encontrar cuál es el reactivo limitante. Iniciamos con que a partir de 0,987 moles de cobre y una relación estequiométrica de 3 moles de nitrato de cobre entre 3 moles de cobre, tenemos que a partir de esa cantidad de dicho reactivo se producen 0,987 moles de nitrato de cobre. Por otro lado, el problema planteado nos dice que en la reacción participan 0,5 litros de ácido nítrico. Sabemos que el factor de conversión para obtener moles en estos casos es que un mol es igual a 22,4 litros. Entonces, utilizando esto y la relación obtenida de la fórmula donde 3 moles de nitrato de cobre se relacionan con 8 moles de ácido nítrico, obtenemos que a partir del reactivo ácido nítrico se obtienen como producto 0,00837 moles de nitrato de cobre o bien 8,37 por 10 a la menos 3 moles. Si comparamos esto con el resultado anterior, podemos decir que el ácido nítrico es el reactivo limitante. También, conociendo que la masa molar del producto nitrato de cobre es de 187,5 gramos por mol, a partir del reactivo limitante obtenemos que la cantidad en gramos de dicho producto es de 1,569. Una vez obtenida la cantidad en gramos de nitrato de cobreos producidos a partir del reactivo limitante, procedemos a calcular el porcentaje de efectividad de la reacción. Sabemos que esto se determina dividiendo el rendimiento real entre el rendimiento teórico. El rendimiento real fue previamente dado en el problema y son 1,400 gramos de nitrato de cobre 2. El rendimiento teórico, como ya fue determinado, son 1,569 gramos de nitrato de cobre 2. Al efectuar la operación y multiplicarlo por 100, obtenemos el porcentaje de rendimiento, el cual es de 89,2%. Problema 4. Se hace reaccionar completamente una muestra de dióxido de manganeso con ácido clorhídrico comercial de una riqueza en peso del 38% y de densidad 1,18 kilogramos por litro, obteniéndose cloro gaseoso y manganeso con carga 2 positivo. Se pide escribir y ajustar las semireacciones de oxidación y reducción. Escribir la reacción molecular global que tiene lugar. Se pregunta cuál es la masa de la muestra de dióxido de manganeso si se obtuvieron 7,3 litros de gas cloro, medidos a 1 atmósfera y 20 grados centígrados. Y también se pregunta qué volumen de ácido clorhídrico comercial se consume. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir una ecuación sin balancear que sea representativa de lo que nos dice el problema. Dióxido de manganeso más ácido clorhídrico reaccionan para producir cloro en estado gaseoso más manganeso con carga 2 positivo. Tenemos algunos datos que nos dice el problema, como la constante de los gases ideales y las masas atómicas. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar los estados de oxidación en los elementos que participan en la reacción. En el dióxido de manganeso, el oxígeno tiene una valencia de -2, multiplicado por 2 es -4, por lo tanto, el manganeso debe tomar una valencia de +4 para que haya un equilibrio iónico. Entonces, en el ácido clorhídrico sucede lo mismo, el cloro tiene una valencia de -1, por lo tanto el hidrógeno debe tener +1 de valencia para que sea 0. El cloro gaseoso pues tiene una valencia de 0 porque es un elemento libre, y el manganeso que nos queda pues va a tener una valencia equivalente al valor de su carga, +2.
Entonces, en las ecuaciones, en las semirreacciones, tenemos que ¿quién se oxida? El cloro, porque el cloro pasa de -1 a 0, quiere decir que pierde electrones, se oxida. ¿Y quién se reduce? El manganeso. El manganeso gana electrones porque pasó de +4 a +2. Entonces, escribiendo las semirreacciones, tanto de oxidación como de reducción, vemos que en el cloro, en los productos agregamos que se pierden 2 electrones y aquí en la semirreacción de reducción, al manganeso se le agregan 2 electrones, gana 2 electrones. Entonces, estamos en un medio ácido, se produce agua. ¿Cuánta agua se va a producir? Hay que ver cuánto oxígeno tenemos en el lado del reactivo. Tenemos 2, por lo tanto, colocamos la cantidad de moles de agua como oxígenos hagan falta. Entonces, tenemos que poner 2 moles de agua para poder hacer un equilibrio o un balanceo. Entonces, reescribiendo otra vez, sumando tanto la ecuación de oxidación como de reducción, tenemos 2 cloro negativo más dióxido de manganeso, 2 electrones más 4 protones, producen cloro en estado gaseoso más 2 electrones más manganeso con valencia +2 más 2 moles de agua. Bien, aquí como pueden observar ya tenemos la ecuación global, es decir, la ecuación balanceada. Tenemos 4 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de dióxido de manganeso reaccionan para producir 1 mol de cloro en estado gaseoso más 1 mol de cloruro de manganeso más 2 moles de agua. Entonces nos preguntan cuál es la masa de muestra de dióxido de manganeso si se obtuvieron 7,3 litros de gas cloro medidos a 1 atmósfera y 20 grados centígrados. Escribimos los datos, vemos la presión en la atmósfera. Nos quiere decir que vamos a trabajar con la ecuación de los gases ideales. Pero tenemos la temperatura en grados centígrados. Lo pasamos a Kelvin simplemente sumando 273,15. Bien, despejando el número de moles, porque es lo que necesitamos para calcular luego la masa, nos queda que presión por volumen entre la constante por la temperatura es el número de moles. Sustituyendo por los valores y haciendo los cálculos, tenemos 0,304 moles de cloro en estado gaseoso. Ya con los moles podemos utilizar la relación estequiométrica. Primero utilizamos la igualdad de que en 1 mol de dióxido de manganeso produce pues 1 mol de cloro en estado gaseoso, y ya posteriormente utilizamos la de la masa molar del dióxido de manganeso. Entonces, haciendo los cálculos, obtenemos una masa de 26,5 gramos de dióxido de manganeso. Entonces, finalmente nos preguntan qué volumen de ácido clorhídrico comercial se consume. Vamos a partir de los 0,304 moles de cloro y lo vamos a multiplicar por la relación estequiométrica que teníamos anteriormente en la ecuación ya balanceada, donde 4 moles de ácido clorhídrico en estado puro producen 1 mol de cloro. También vamos a multiplicar por la masa molar que tiene el ácido clorhídrico en estado puro. Luego la vamos a multiplicar por una relación que nos dicen al inicio del problema, que es 38% de pureza que tiene el ácido clorhídrico comercial. Es decir, en cada 100 gramos de ácido clorhídrico comercial vamos a encontrar 38 gramos de ácido clorhídrico puro. Posteriormente vamos a multiplicar esto por la densidad. Estos kilogramos los pasamos a gramos y tenemos una densidad de 1800 gramos por 1 litro, y de litro lo pasamos a mililitro con la relación de que en 1 litro hay 1000 mililitros de ácido clorhídrico comercial.
reemplazando los valores pues y multiplicando, tenemos un resultado de 99,0 mililitros de ácido clorhídrico comercial que se consumen.